Hola, buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos a este rato online que vamos a tener para hablar de Testigo de Radio. Mi primera experiencia literaria, bueno, literaria por decirlo de alguna manera, que con Ace Libric. Pero antes de nada quiero dar paso a Carlos Torres, director de la editorial Ace Libric. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan de. Buenas tardes a todos los que habéis sacado un rato para asistir a este evento online, a esta presentación del libro de Testigo de Radio de Juan de Dios Rodríguez. Bueno, como director editorial, he de decir que ha sido un honor, ha sido un verdadero honor haber publicado esta obra de Juan de por todo lo que ella representa, por todo lo que ella encierra. Pero si os parece, bueno, vamos a explicar un poquito qué es Slibric, quiénes somos, qué es lo que hacemos y a partir de ahí pues haremos una mini entrevista al autor y luego pues por supuesto como es de recibo se abrirá un turno de ruegos y preguntas que seguramente habrá mucha gente interesada en plantearle alguna cuestión a Juan de. Exlibric es una editorial que lleva ya casi 9 años en funcionamiento. Estamos en la provincia de Málaga, concretamente en Antequera. Formamos parte del grupo editorial IC, que lleva más de 20 años en el mercado. Exlibric trabaja lo que se conoce como autoedición cuidada y edición bajo demanda. ¿Qué es eso de la autoedición cuidada? Básicamente que no publicamos todo lo que recibimos, es decir, que hacemos un cribado de aquellos manuscritos que a diario nos llegan a la bandeja de entrada. Si, por ejemplo, en un mes recibimos una media de 80 horas, eso no es sinónimo de que publiquemos 80 títulos mensualmente, a lo mejor publicamos 15, ¿vale? Y luego, pues, muy importante la edición bajo demanda. Gracias a las plataformas y canales de distribución que existen actualmente, el libro de Juan de, por ejemplo, está a la venta en Agapea, está a la venta en Casa del Libro, está a la venta en Amazon, está a la venta en multitud de librerías, tanto a nivel nacional como internacional. Concretamente, muchísimos países de habla hispana, en Latinoamérica, Perú, Colombia, Argentina, México, Uruguay, Ecuador. Y gracias también a una gran plataforma de distribución llamada Book Depository, Testigo de Radio y, por supuesto, todos los títulos que publicamos y distribuimos disponibles en más de 130 países de todo el mundo. Ahora sí, si te parece, Juan de, antes de formularte la primera pregunta, un agradecimiento enorme, en concreto, a 4 personas que tienen mucho que ver con la obra y son, en concreto, Luis Merino, Antonio San José, Daniel Gabela y Pepe Domingo Castaño. Juan de, Hola. hola de nuevo. Mira, Juan de, vamos a ver, me llama muchísimo la atención. Claro, yo recuerdo cuando la primera vez que hablamos, mira que hemos hablado veces tú y yo, Sí. y nos hemos intercambiado también muchísimos correos. La primera vez que hablamos, recuerdo perfectamente que te dije, Juan de, me encanta lo que has escrito, me encanta lo que cuentas, me encanta cómo has logrado plasmar en una cantidad ingente de folios, 50 años de historia, de tu historia, de la radio. Pero te dije, te puse una pega, y seguro que la recuerdas. Te dije, Juan de, a esto le sobra muchos gráficos, le sobran muchas estadísticas del Estudio General de Medios. ¿Te acuerdas, verdad? Yo totalmente. ¿Ya? Y no fue una crítica negativa en absoluto, simplemente que a mí el libro, el manuscrito, me parecía tan bueno que eso como que lo desprestigiaba un poco en ese sentido. Pero bueno, chascarrillos aparte, Juan de, me interesa mucho, empezando por el principio, cómo, cuándo y sobre todo, por qué te surgió la idea de ir recopilando por escrito tus vivencias en el mundo de la radio y cuánto tiempo has podido dedicar a esta labor. Para quien no lo haya leído, Testigo de Radio recopila una parte muy importante de tus escritos, pero el material que has ido poniendo a disposición de todo aquel que esté interesado en el tema es prácticamente inabarcable, ¿correcto? Bueno, es abarcar la vida profesional de alguien que se ha entregado con pasión a su trabajo. Entonces, claro, eh,
la pasión es inabarcable. Entonces, por eso a veces uno se excede. Por eso cuando me decías, sobran cuadros, sobran cosas, claro, efectivamente, y un montón de texto y de párrafos y de capítulos, ¿no? Recuerdo que te comentaba que creo que el primer manuscrito que te envié eran casi 1000 páginas y fíjate, pues al final quedó, son 572. Y yo releyendo lo que de vez en cuando lo releo, digo, sí, 100 más podíamos haber quitado. Bueno, pero al final ven 4 más, 4 ojos más que 2. Pero el comienzo arranca, bueno, ahí en 2005 yo tengo... nunca me ha gustado escribir porque siempre he estado convencido que no lo hacía bien. Y bueno, pues ahí tengo que agradecer a Daniel Gabela el haber trabajado con él varios años y ver cómo le gustaba y cómo amaba la escritura y qué dedicación le dedicaba. A mí me asombró mucho y me animó, me hizo amar la escritura. Y entonces cuando yo me retiro, empiezo a recordar un poco momentos y demás. Y recordaba una historia, una experiencia personal en 2005 en Ibiza. Bueno, entonces eso lo traslado a un blog. Nunca estuve en Nueva York y tuvo una repercusión, un seguimiento que a la gente le gustó. Y dije, pues caramba, le ha gustado a la gente cómo escribo. Digo, y entonces, bueno, ya cuando me dejo la radio, me marcho a Alicante a vivir. Entonces me llama Luis Merino un día y me dice, bueno, noto con Luis Merino antes, en una presentación de un libro, me habla de que me propone escribir para El País un volumen de una serie de la historia del pop en España. Entonces me ofrece escribir El Imperio del Pop Naciente, que publica El País en Navidad de ese 2014. Y la introducción la hace Iñaki Gabilondo. Como tú comprenderás, cuando alguien que ha sido también tu jefe musical te dice, he pensado que escribas tú esto y lo va a introducir Iñaki, pues tú te lanzas y dices, bueno, pues adelante, todo el mundo es orégano. Y a partir de ahí empiezo, digo, ¿y por qué no voy a escribir más cosas? Entonces dije, bueno, la forma de que tengo de agradecer al medio, lo que me ha dado personal y profesionalmente es volcar mis experiencias, mis recuerdos. Y ahí surge, ahí nace Testigo de Radio. Título, por cierto, de Luis Merino. Así luego tenemos ocasión y hablamos con él. Te ha dado mucho la radio, ¿verdad, Juan de? Mi vida, fíjate, Vida. me casé en la radio, mis hijas nacieron en la radio y me divorcié en la radio. Entonces, en la radio me lo ha dado todo como persona, como profesional, como ser humano. ¿Qué recuerdos te vienen a la mente cuando rememoras tus inicios dentro del medio radiofónico? Mira, hay 3 nombres y artistas. Los nombres de gestión son, bueno, ahora aparte de Rafael Rever, que fue mi primer jefe, Raúl Matas, Ángel Álvarez, Pepe Palau. Para mí eran los iconos de la comunicación musical, porque lo mío tenía que ser la música después de un proyecto fallido en el teatro, ¿no? Bueno, y el caso es que, y a nivel musical, 4 artistas españoles que por diferentes motivos me impactaron y 2 de ellos, 3, bueno, de hecho, han seguido cerca de mí constantemente. Paloma San Basilio, que fue primera o segunda entrevista que hice estando en los 40, y a raíz de esa entrevista me llama Raúl Matas para felicitarme por la entrevista. Entonces Raúl Matas era director general de Hispavox. Y a mí, que uno de mis ídolos me llamara para felicitarme por una entrevista a una artista suya, pues imagínate cómo quedó aquel chaval que llevaba 3 meses en los 40 principales, descolocado completamente. Te he dicho Rafael Rever y te he dicho Pepe Palau, te he dicho Ángel Álvarez. Ángel Álvarez le conocí la noche que Joan Baez actuó en esta noche fiesta de Íñigo. Yo siempre la había admirado. Bueno, pues el día que la compañía discográfica, uno de Nieves García, me presenta a Ángel Álvarez, él va y me dice, por fin te conozco porque te admiro. Digo, vamos a ver, espera, aquí estamos cambiando los papeles, perdona, que te admira soy yo a ti. Dice, no, pues era mutuo. Vale, pues ahí lo dejamos. Y a nivel artístico, José Luis Perales, con el que mantengo una amistad que sigue hoy vigente, íntima, más allá de lo profesional, muy personal, con Maritrini, que ha sido más que un amor y que hasta días antes de fallecer seguíamos hablando, Carmela, la de las grecas,
esta mañana precisamente hablaba con ella, son esos artistas que más me han impactado de aquella época a nivel español, a nivel internacional. Si no le menciono, me lo van a echar en cara y van a decir, eres un traidor. El artista culmen para mí es Neil Diamond. Ahí Y es nada. además, justo cuando él entraba, el otro día estaba mirando papeles, cuando él entró a trabajar, firmó con CBS al final del 72, lo primero que hace es, en el 73, Juan Salvador Gaviota, la banda sonora del relato cinematográfico de Al Baldwin, Jonathan Livingston Seagull, él entra en febrero del 73 a grabar aquel trabajo. Es en esa época, en ese mes, cuando yo por primera vez piso la SER. Bueno, unos días antes. Entramos paralelamente. Él para esa grabación y yo en la SER. Cogidos de la mano. Bueno, antes de continuar, a ver, por si alguien de los participantes se lo pregunta, esta mascarilla da mucho calor. Tengo aquí un foco a cada lado, pero claro, como estoy dentro de la pecera, aquí todo el personal, todos los compañeros, pues seguimos el protocolo COVID y tenemos que llevar la mascarilla. No, no me apetece, pero no queda más remedio. Espero que lo entiendan. Juan de, siguiente pregunta. A lo largo de Testigo de Radio, a lo largo de toda tu obra, aludes a numerosos sucesos, acontecimientos, hechos que han marcado la historia de España, la historia del mundo y, por supuesto, la de la propia radio. ¿Hay alguna fecha, acontecimiento o situación que a ti te haya marcado especialmente a nivel profesional? Sí, sin duda. Y además es fácil de entender. El 11S, los acontecimientos de más allá del 11M, o sea, los días que yo titulo los días de marzo del 2004 y, por supuesto, el Prestige, la guerra de Irak. Esos cuatro fueron muy concentrados en muy poco tiempo y sí, me impactaron personal y profesionalmente mucho, 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 mucho. Podría extenderme más, pero es que aquello dejó a las claras, sobre todo en aquellos meses de marzo y abril, hasta qué punto la política podía tergiversar la realidad, la historia, la información. Fue tremendo, fue muy duro, pero aquello sirvió para hacer un gran máster de comunicación y periodismo. Por el libro también desfilan cientos de personajes y de profesionales con los que, de una u otra forma, has estado vinculado durante toda tu trayectoria. ¿Sería mucho pedir, sería para ti complicado elegir al que más te haya marcado? A uno. No puedo decir un nombre, no, 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 no. No hay un nombre porque sería injusto conmigo mismo si dijera un nombre. Tengo, son tres, cuatro, es que no puedo, es que no puedo. Mira, no puedo obviar Iñaki Gabilondo y no he trabajado con él mano a mano, ¿no? Le he visto trabajar muy de cerca, muy pendiente. Antonio García Ferreras, con él he trabajado por encima y por debajo, o sea, he sido su jefe y él ha sido el mío. Y bueno, Carlos Llamas, el eterno director de Hora 25, y bueno, ahora que yo sé que está por ahí, Luis Merino, con todo lo que hemos sufrido, me ha sufrido él y le he sufrido yo a él, ha sido también impagable. Son cuatro. Bueno, aceptaremos esos cuatro. ¿No? Si no queda más remedio, nos quedamos con los cuatro. Vale. Oye, ¿crees que queda, si queda algo, a día de hoy, algo de aquella radio de por aquel entonces que conociste en tus comienzos, tus principios? ¿Hay algo o ya no hay absolutamente nada, Juan de? Sí, la pasión, la vocación, la pasión, la entrega. Mira, la radio es una droga. Y los que hemos trabajado en la radio, pues estamos enganchados. Y entonces yo a veces, cuando entrevistan a alguien que ha estado en la radio y está en otros medios, siempre evoca la época de la radio. Da igual que trabaje, que escriba en prensa, que esté en la tele, que esté en otras plataformas, pero habla de la radio como el punto más importante. Y es que genera, no sé si es
el entorno, la audiencia, el cariño con que la gente se manifiesta, la responsabilidad que eso te traslada hacia la audiencia. Bueno, son muchas cosas. Y luego el compañerismo. Se habla muchas veces de rivalidad, de competencia. Es cierto, existe, pero en los pasillos, en la radio, o cuando vas a otras convocatorias y se produce la relación entre los elementos, los redactores, ves esa pasión por el medio. O sea, eso permanece, eso no solo es inalterable. O sea, mira, la radio es como es la sociedad. Y eso es una frase que acuñó en su momento, una expresión que acuñó Iñaki, y es así. Y tal y como somos, lo vivimos, y tal y como somos, lo trasladamos. Y eso se nota claramente en la forma de comunicar. La radio te permite volcar toda la pasión y el oyente la percibe. En la televisión es todo más, un poco más hierático. En la prensa no se nota, en la radio, ¡wow! Cada vibración de cada palabra hace que las ondas hercianas te lleguen de manera diferente. ¿Crees que lograrás desengancharte algún día de la radio? No, La verdad. No, ¿La llevarás a la tumba? ¿La llevarás contigo el día de mañana? Bueno, sí. O sea, es que es mi vida. Ten en cuenta, lo comentaba antes, que mis hijas han nacido de la radio. Yo me casé ahí y me divorcié de la radio. O sea, la radio es mi vida. O sea, me ha hecho crecer como profesional y como ser humano. No, la radio, y me indigno, y me enfado, me cojo unos rebotes, hablo con la radio a diario. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué barbaridad? ¿Pero no sé qué? ¿Pero cómo puedes hacer bien hecho, así, ahí? Que me oiga, está loco. Sí, estoy loco. Bueno, comentabas antes, haciendo un poco alusión a la competencia. Realmente competencia hay en todos los medios de comunicación, da igual el soporte, ¿no? Sea prensa escrita, sea televisión, sean medios digitales. La competencia existe en todas partes, pero sí que, claro, tú dejas como elemento diferenciador esa pasión, ¿no? Que claramente no hay en otros soportes. Sí, mira, y además, por ejemplo, a nivel de grandes nombres, lo han demostrado, por ejemplo, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera. Entre ellos hay una relación maravillosa, hay una muy buena comunicación y cada uno tiene su propia forma de pensar, de trabajar, sus ideologías y demás, pero les une. Te digo, esos tres nombres pues son los más conocidos. Sí. Si hablamos de gente de la calle, Julio Otero. Cualquier redactor. Por ejemplo. Francino. El otro día Francino dio un homenaje a Julio Otero, en fin, maravilloso. Quiero decir que hay... pero eso no lo sé si produce en la televisión, no lo sé, no lo he vivido, en la radio sí. Dices en la contraportada, para quien lo vean, aquí está Testigo de Radio, ¿vale? Por cierto, si te parece, Juan de, un saludo aquí a la ilustradora. Saludo desde aquí, por favor. Por el trabajo tan maravilloso que ha hecho. Sí. Aquí lo pueden ver. Que puede estar siguiéndolo detrás de mí. Detrás también. Ahí también. Está la litografía completa. Eso también fue una experiencia curiosa, porque después de hablar contigo recordarás que pregunté si podía tratar yo el diseño. Y la conocí por un par de entrevistas en la Virrey, que son 2 días, con Javier del Pino y Luz del Rancho, en diferentes ocasiones. Y me impactó de tal manera su forma de expresarse, que lo entré en su web, vi cómo trabajaba, y bueno, ya sabes que soy muy osado, soy tan osado que me pongo a escribir y hablo con una editorial y me publican el libro, o sea, tú eres más osado que yo, y aceptó la osadía, el reto. Y bueno, tú sabes, el trabajo con ella ha sido tan fácil, tan creativo, tan... Almudena del Mazo es una crack. Sí que lo es. La verdad que nos puso las cosas muy, muy fáciles. Bueno, si te parece, antes de dar paso a los participantes, a todo aquel que quiera formular alguna pregunta o hacerle alguna consulta a nuestro autor, he de decir que, bueno, lo vuelvo a enseñar. Lo ponemos así, que se ve mejor. Ven que es un lomo más que considerable, de 572 páginas. Y eso que no metimos al final el índice onomástico, que menos mal. 900. Menos mal. No, sobre todo porque a nivel técnico, pues bueno, claro, siempre hay ciertas limitaciones. Cuando el lomo llega en torno a los 6 centímetros, hay problemas. Puede haber problemas a la hora de editar cualquier obra, esta o cualquier otra. Y yo recuerdo y no te voy a decir de forma grata, Juan de,
pero recuerdo que el equipo de corrección se llevó las manos a la cabeza, no porque, ni mucho menos porque estuviese mal escrita la obra, pero claro, había mucho que corregir, había muchísimo que unificar por la cantidad, la ingente cantidad de nombres de programas de radio, musicales, siglas, acrónimos, abreviaturas, nombres propios. Bueno, eso fue una verdadera locura, pero una vez pasado ese mal trago, he de decir que la obra se lee en un rato, aunque sean muchísimas páginas, pero te atrapa de principio a fin y la verdad es que merece mucho la pena. Testigo de radio de Juan de Dios Rodríguez. Yo te agradezco lo que dices porque, mira, hay una cosa que además, independientemente de que se pueda leer de principio a fin, está estructurado de tal manera que como hay muchos acontecimientos, se puede leer cada uno de ellos de forma aislada. Sí. O sea, no es una novela al uso, no es un libro que tienes que coger la primera página hasta la última. Puedes abrir por donde quieras y dices, vamos a ver, pues mira, hace poco con esto de la serie de Movistar que se hablaba de La Morena y García, no sé qué. Sí. Yo titulé, hablaban de las guerras, dije, ¿guerra? ¿A guerra? Aquello fue la guerra de los dioses. Aquello fue tremendo. Una experiencia también bastante intensa, ¿no? Pero, en fin, ya veo que hay gente que quiere intervenir. Pues si te parece, vamos dando paso, Juan de. Veo aquí a alguien de chatear. Bueno, qué maravilla escucharte. Se llama Margarita Jerez de la Vega. Margarita fue una colega en los años que yo estaba ha escrito, no sé si no ha pedido la palabra. En los años que yo estaba en comunicación teníamos que recabar información material de diferentes medios, de todos los medios del país, escritos y demás, sobre todo prensa escrita, y bueno, pues ella estaba al frente entonces de una compañía de POSIT y demás para recabar todo lo que de la SER o de cosas relacionadas con la radio se iban publicando y de ahí la conocí y mantenemos una buena amistad. No sé si hay alguien más que levante la palabra, que pida la palabra. Mira, Marisol Álvarez. Marisol Álvarez, a panelistas. ¿Si la pincho la vimos? Estoy deseando leerte, Juan. Sí, es que Marisol es... Bueno, pero esto tiene trampa. Porque Marisol es compañera. Marisol fue compañera, ahora trabaja en documentación de la SER y fue una de mis manos en comunicación. O sea, padecimos y disfrutamos y sufrimos muchas cosas juntos. Ajá. Si pincho en panelistas lo oigo, no veo. Mira, hay 12 participantes ahora mismo. Y alguien levanta la mano. Espectadores, hay 11. Manu Martín. Manu Martín ha levantado la mano. A ver cómo le veo. Si le pincho, ¿dónde estás, Manu? Mira, Juan, en participantes, ¿ves que pone 13? Abajo. Participantes 13. Sí. ¿Vale? ¿Pinchas ahí? No, en panelistas. Espectadores. Hay 11 espectadores. Mira, espectadores. Manu Martín y Javier Ayuso. Manu Martín, permite ir a hablar. Ahí está. Hola, Manu. No sé si me oyes. Sí, te oigo. Vale. Te oigo. Me ha cerrado la cámara aquí. Bueno, darte la enhorabuena es redundar en lo que te llevo diciendo desde hace 2 meses. Decirte que me lo bebí es que te sigas riendo de mí cada vez que te decía que me lo estaba bebiendo a toda velocidad. Y lo que quería es comentar 3 cosas. La primera, cuando hablabas de esa guerra que vivimos los de deportes hace ya unos años y que ahora se lo han sacado, no tiene nada que ver la serie con lo que se vivió y no creo que se esté contando la realidad. Quiero decir, el libro tuyo cuenta la realidad tal y como es. Quiero contar, y sé que está por ahí Javier Ayuso, como lo acabas de decir, sí. Yo llego en el año 95 a Ser Móstoles, me encuentro con un tipo con barba muy serio, que me ayuda, que me asusta, finales del 94. Y ya sabes cómo soy, yo a primeros del 95 ya le estaba preguntando a Ayuso y a ti qué hay que hacer para irse a Radio Madrid, y estábamos en Ser Móstoles. Ayuso se rió mucho de mí y tú también, porque decíais que nadie se iba a la central desde una emisora tan pequeña. 1 año y medio después estábamos los 6 que estábamos en ese momento en Ser Móstoles. Javier Lobo, Susana Moreno, Paloma Delgado, Javier Ayuso, yo
y tú, que acabaste de director de comunicación. Y ahora voy a la pregunta y enlazo con lo que decía antes Marisol. En el libro cuentas todo lo que te ha dado la radio, pero igual que pasas de puntillas por las cosas feas de la radio, hay una cosa que pasas de puntillas y no sé si es porque te da vergüenza o por qué, que es lo que tú le has dado a la radio. Y gente como Marisol y los 6 nombres que te acabo de dar ahora mismo somos un detallito de los muchos a los que tú, iba a decir nos has hecho grandes, pero sería muy pretencioso por mi parte, a los que tú nos has hecho profesionales y de los que a ti te debemos mucho. ¿Por qué no cuentas lo que tú le has dado a la radio? Porque es que, vamos, uf, qué malo eres. Es que no se trata, sí, ya lo sé, no se trata de trasladarle yo al lector lo que yo he hecho por la radio. Es que yo no soy, vamos a ver, yo agradezco tus palabras, pero yo soy un engranaje más de ese gran mundo que es la comunicación y la radio. Entonces, yo he querido volcar todo mi entusiasmo. Primero, no he querido ajustar el paso con nada ni con nadie. He querido manifestar mi agradecimiento. Y mi agradecimiento está también en vosotros, en los que estabais en Móstoles, los que estabais en Guadalajara en su momento, en Valladolid, en Albacete. Es decir, me habéis hecho crecer a mí. Es decir, hemos crecido todos juntos. Vale. Pues, pero no se trata de que a mayor gloria mía, eso. Mira, escríbelo tú, te emplazo. En ellos Gracias, gracias, Manu. Javier Ayuso, dime. Javier estaba ahí, pedía hablar. A ver, ¿me escuchas? A ver, sí, te escucho. A ver. Bueno, en primer lugar, como dice Manu, redundar en todo lo que dice Manu y que me leí el libro también muy rápido, entre otras cosas, porque, bueno, pues también son vivencias que yo, gran parte de este libro también he vivido contigo en algunos casos. Bueno, incluso me defines como en el libro como antimadridista confeso y atlético por convicción. No me has felicitado por una cosa, pero bueno, ya quedaremos. Por favor, es verdad. Y lo celebraremos. Felicidades. Muchas gracias, Juan. Bueno, nada, yo simplemente decir que Juan, aparte de ser mi jefe, fue mi jefe y ahora es mi amigo, lo cual quiere decir mucho de Juan como persona. Es decir, fue, como ha dicho Manu, pues una persona que hizo mucho por los que estábamos en ese momento en Móstoles, que yo si alguien no ha leído el libro, la verdad es que es muy emocionante para mí y para la gente que estábamos allí en aquel momento, describir la noche electoral de 1995, aquella noche electoral en Ser Móstoles, en el que sin apenas medios hicimos una noche electoral, vamos, que yo de las cosas que he hecho en radio, bueno, y en medio de comunicación, en medio que he hecho cosas, de las que más orgulloso me siento, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo ha influido, cómo valoras el tú que empezaste en los 40 principales, que conociste a grandes artistas, grandes personalidades, después en Madrid, pues fíjate, jefe de prensa, pues imagínate todo el mundo que conociste. ¿Cómo valoras el haber pasado esos años, yo creo que tan intensos, en una emisora como Móstoles, que era una emisora pequeñita, con muy poca gente? ¿Cómo recuerdas aquellos años y qué significó en tu carrera? Mira, cuando se habla de una emisora pequeña, yo tengo la suerte de dirigir dos emisoras pequeñas, una emisora grande y otra mediana. Las pequeñas fueron Móstoles y Guadalajara. Guadalajara es como la hija preferida porque fue la primera vez que me encargaron de dirigir una emisora. Yo no conocía nada de lo que era una gestión de una emisora y me lancé a aquella locura, y siempre he dicho que fue una experiencia irrepetible por lo bueno y en lo malo. Es decir, no lo volvería a hacer porque es buenísimo, pero es durísimo. Y en el caso de Móstoles se traslada la auténtica. Antes, cuando me preguntaba Carlos sobre la pasión por la radio y le hablaba de la droga, es decir, cuando vives, le ha pasado la directora de Madrid Directo actualmente, Susana Moreno, a ti en el 112, a Manu Martín, ahora en ESPN, habéis vivido en la radio pequeña, en sitios pequeños, y ahí la lucha por coger la actualidad, estar al pie de la calle con la audiencia,
con los oyentes, con las necesidades del ciudadano. Estás hablando de una época, Javier, en la que no había, casi ni, había fax, no había correo electrónico, no había un montón de cosas. Es decir, había que buscarse la vida para No había trasladar. móviles, no había móviles. No había móviles para nada. Bueno, cuando llegó el primer móvil ya estaba casi en Madrid, y era una maleta horrorosa. Es decir, exactamente, eso es lo que demuestra el trabajo en una emisora pequeña, es lo que hace más grande aún a la radio de cadena. Es decir, la radio de cadena no podía existir si no hubiera emisoras pequeñas. Punto. No puedo decir más. Eso es todo. No sé. A ver si hay alguien más que pida la palabra, que vea yo por aquí. ¿No? A ver. No, veo que está Ángeles afuera. No sé si Ángeles querrá decir algo. ¿No? Carles Peña. Joder, Carles Peña es un tipo... Carles Peña me está oyendo, está asistiendo. A ver si le provoco. Carles Peña fue productor de La Ventana con Gemma. Ahí lo tienes. Tienes a los dos. Juan, disculpa, Ángeles afuera y Carles Peña. Bueno, pues mira, voy a darle... Ahora cuento de Carles Peña. Ángeles. Hola, Ángeles. Buenas tardes. ¿Ángeles? Bueno. Es que tiene el micrófono silenciado. Ha levantado la mano, pero el micro lo tiene silenciado. Intenta con Carles Peña. Carles, ¿estás ahí? Estoy por aquí. ¿Me oís? Sí. Hola, Carles, ¿qué tal? Vamos a ver. Iba a decir, como te he provocado para que hablaras, porque está ahí espectador. Carles Peña es uno de los grandes productores, de los más grandes productores que ha tenido La Ventana cuando lo dirigía Gemma Nierga. Establecimos muy buena amistad, muy buena relación personal y profesional, y nos hemos seguido mutuamente. Le quiero mucho, yo sé que me aprecia y te agradezco enormemente que estés por aquí. Y yo a ti... ¿Preguntar algo? Pues nada, sí, tú mismo. Pues es curioso porque, claro, yo me perdí los años de Móstoles y todo eso, pero coincido con lo que decía Manu de que eres un hombre que impone como un cierto respeto cuando lo conoces, cuando de un primer momento. Además, yo te conocí ya como director jefe de prensa, de comunicación de la casa y, claro, era un cargo de responsabilidad muy grande. Pero lo que más me gusta de los que trabajamos en la radio es que conseguimos mantener de cierta manera ese contacto una vez las etapas de cada uno pues van por un lado o por el otro, ¿no? Y en el caso de personas como tú o como Gorka Zumeta, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que sois personas con una capacidad absoluta de radiografiar un poco las situaciones del momento. Yo, el que te voy a poner en un compromiso ya ser yo ahora, porque me gustaría que desde esa barrera, ¿no? Desde ese otro lado en el que estás ahora, ¿sí? Me valoraras los cambios que está viviendo la cadena SER y el Grupo Prisa en su cúpula y en su dirección. Mira, en la promo que grabé el otro día con Rafa, uno de los técnicos de Slibrick, hicimos varias pruebas. Y la última, que es la que dimos el visto bueno y se aprobó, termino con una frase, hablaba del pasado, de la red, no sé qué, y terminaba diciendo, y la de hoy. Pero me quedé ahí porque no te puedo contestar. Los cambios que se están produciendo ahora, mira, fíjate, viene bien, Carlos, Torres, que hagamos esta presentación ahora en verano, en junio, porque la radio que va a venir en septiembre no sé si se va a parecer a la de ahora o va a ser el comienzo de una nueva etapa en la radio. Entonces, yo no tengo todavía datos como para pensar qué radio va a venir. Es decir, si se van a mantener los mismos conductores, si no se van a mantener, si se mantienen, qué tipo de trato van a tener, si el podcast va a afectar y cómo va a afectar, si no va a afectar, si la digitalización va a intentar eliminar algunas pautas o no. Es decir, yo creo que, volviendo a parafrasear a Iñaki,
la radio va a ser lo que la audiencia quiera que sea. Lo que la ciudadanía quiera, ahí estará la radio porque irá acompañándole. El gran valor de la radio es que siempre ha sabido acompañar al ciudadano, al oyente, al ciudadano, al oyente en sí. Entonces, tal y como evoluciona la sociedad, sigue evolucionando la radio. Entonces, pero yo no tengo ahora mismo datos para decir, bueno, pues, hombre, se han producido grandes cambios en la cúpula del grupo, pero ¿cómo va a trasladarse eso al día a día de la antena? A mí me gustaba mucho una reflexión que hizo hace 2 o 3 años Daniel Gabela cuando volvió a la dirección de la SER, aunque ya la ha dejado, era que la radio tiene que preocuparse por el oyente, ir al paso del oyente, del ciudadano, lo que le preocupa al ciudadano. Hay demasiado... La política también interesa al ciudadano, pero la política del ciudadano, no la política del político. Me he extendido en la respuesta, pero que es lo que te puedo contestar ahora, Carles. No, pues ya es suficiente. Y si, como hoy también te pedían que te quedaras con nombres, con cosas, como decía, yo te conocí como director de comunicación y me perdí toda una etapa, ¿no?, anterior, muy vinculada a la radio musical. Si te tuvieras que quedar con una de las 2 etapas, ¿cuál sería? La musical. De hecho, voy a hacer una pequeña confesión ahora en petit comité. Siempre quise haber vuelto y en 2 ocasiones estuve a punto de volver a la música, pero no pudo ser. Y bueno, me molestó en su momento, pero digamos que no me ha dejado ningún tipo de trauma. Pero si me dices, ¿qué prefieres? Me gustaba la radio pegada a la música y la música de la radio. De hecho, hay alguien al que no he comentado al principio y me duele y me arrepiento y me fustigo por ello, que es a mi hermano Joaquín Luqui. Al que queremos tanto. Ahí está. Entonces, mira, son 4 nombres. Carlos, antes no dije a Joaquín Luqui, me arrepiento. Según he ido pasando la tarde, me he ido arrepintiendo más de Joaquín Luqui. Entonces, pero fíjate, yo creo que después de la marcha de Joaquín Luqui, si yo hubiera seguido la música, hubiera sido un final trágico para mí, porque hubiera perdido a mi hermano. Entonces, preferí perderle en la gestión, en la dirección de comunicación y no como compañero en antena. Hubiera sido peor, muy duro para mí y no sé cómo lo hubiera llevado. Lo pasé muy mal cuando se fue Maritrini y bueno, pues mejor así. Gracias, Carles. No, a ti, Juan. Gracias. Ángeles, ¿me oyes ahora? Yo sí te oigo, ¿me oís a mí? Sí, ya perfectamente. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos los compañeros que están apareciendo gracias a este contacto online. En fin, yo creo que ellos te han hecho ya bastante tercer grado. Yo te podía preguntar muchas cosas, pero vamos a mirar hacia adelante. Imagínate, Juan de Dios, que tienes ahora 20 años y estás en la radio de ahora y que entras en la SER de ahora. ¿Qué papel te gustaría protagonizar? ¿Harías un podcast? ¿Abogarías por la radio tradicional que mucha gente pone en cualquier momento para escuchar lo que salga en la radio? Es decir, una radio sin tener que elegir, la Radio Río, que podríamos llamarla. ¿Te gustaría volver a hacer algo musical, como has dicho ahora mismo? ¿O te gustaría mandar, te gustaría dirigir? ¿Tendrías ideas para esa nueva radio que nos prometen y que luego normalmente no se queda más que en algo anecdótico y sigue siendo la radio de siempre? Ángeles Afuera fue jefa de documentación de la SER, es doctora en periodismo y ha publicado un libro sobre el comienzo, la historia del nacimiento de Unión Radio, desde el 24 hasta el 39. Es su tesis doctoral y es un libro que yo recomiendo a la gente, con perdón, de que estar ahora en la competencia, pero tengo que decirlo porque es una obra maestra para conocer el comienzo de Unión Radio y de la SER. Mira,
si yo tuviera 20 años ahora y entrara de nuevo en la radio, creo que entraría en la música, pero te voy a decir porque es por varios motivos. Primero, la radio musical está necesitada de prescripción, no hay prescriptores, ¿vale? No se puede utilizar la música como si fuera un chicle que se come y se tira, que lo chupas y lo tiras. Hay demasiado amor, demasiada inspiración, demasiado trabajo en una obra musical como para que se utilice la música hoy en día como se está utilizando. Entraría por ahí, entraría en la música. ¿Cómo va a ser la radio? ¿Qué haría yo? Un podcast. Mira, es curioso porque llevan varias semanas tentándome con que haga, que si la parte del blog que se haga un podcast, se haga... pero esto sería ahora y sería un poco... pues sí, lo que se haría música y lo que la gente pidiera, acompañando al ciudadano, lo que el ciudadano vaya demandando. Pero desde el punto de vista de la radio musical, la prescripción es fundamental que nos olvidemos de las listas, de los call-outs, de las encuestas y volvamos a la encuesta que hacía Joaquín Luqui en la entrada de la radio, aunque, perdona, es un poco la paleontología, ¿no? De que él tenía un sexto sentido para hablar con la gente y saber lo que a la gente le gustaba. Bueno, ese tipo de inercia, ese marketing cavernícola casi, es esencial, es sustancial para saber por dónde circula la gente hoy en día. A lo mejor soy un poco inocente, pero mira, esta mañana leía unas declaraciones de Lindsey Buckingham, de Fleetwood Mac, y decía que con la edad, con los años, se ha ido haciendo más inocente. Pues igual me pasa a mí lo mismo. Oye, te doy la enhorabuena por el libro, aunque yo era seguidora de tu blog, sobre todo porque conocía de esa manera una parte de mi propia empresa de la que no sabía prácticamente nada. Muchas veces se cae en el error de pensar en nuestro propio ombligo, y en las emisoras de radio el ombligo es la redacción. La redacción vive muchas veces de espaldas al resto de la empresa y no sabe ni quién está en servicios generales, ni quién está en administración, ni en la asesoría jurídica, ni quiénes son los cajeros, ni quién es el director general u otras personas que mandan mucho. Y yo creo que tú con este blog nos has abierto una versión de nuestra empresa que debíamos conocer y que debíamos haber conocido, aunque ahora ya pues no tenga remedio. Así que muchas gracias, Juan de Dios, porque ha sido muy interesante y muy esclarecedor para los que estábamos en la redacción pensando que éramos las únicas estrellas de la radio. No, gracias a ti. Pero eso que dices es normal que suceda, porque ten en cuenta que vivíamos el día a día tan pegados a la realidad, a cada acontecimiento, a cada situación, que se escapan ciertos criterios. Para mí fue un reconocimiento también interno de la radio, primero cuando salí del micrófono y fui a dirigir emisoras. Pues cuando volví y me ocupé de la comunicación, para mí fue un descubrimiento también de otras áreas, de otros momentos, ¿no? Pero eso no nos lo echemos en cara, era cómo se trabaja y el día a día, pero vamos, todo el que trabaja en la radio es una pieza, es un engranaje fundamental. Es como las emisoras locales, todos somos parte de la cadena. Gracias. Un beso. Estoy de acuerdo. Gracias. Un beso. No sé si alguien más ha levantado la palabra. No, ahora mismo no, Juan de. No sé, chico. Yo, si me permites, para ir cerrando el evento, yo te voy a hacer una petición. Dime. Ahora te escucho mejor. Te voy a hacer una petición, Juan de. No seas tan humilde. Es decir, ni te conozco, vamos, ni una milésima parte de lo que te pueden conocer los participantes que han hablado, Manu Martín, Javier Ayuso, pero no seas tan humilde porque solamente, yo me he leído esto y he hablado contigo varias veces por teléfono y hemos intercambiado numerosos correos, es lo único que te conozco. Pero yo creo que tú sí que has aportado mucho al mundo radiofónico.
Es lo que yo creo, lo que yo pienso y creo que en el fondo tú también lo sabes y eres consciente de ello. Pero a mí, pues yo lo agradezco eh, vale, es que no tengo, nunca me vale, mira, un primo mío, primo entre comillas Israel, porque es primo, Curro Serrano es el jefe de operaciones de la SER. Tenemos relaciones familiares lejanas y demás. Bueno, él decía que yo nunca me supe vender, nunca me supe vender. Y es verdad, es que yo me dedico a trabajar para la gente, para acompañar, para llevar a otros. Me ha gustado estar detrás. O sea, yo no me sé vender. Yo no sé decir, es que yo no. Cuando me decía Manu lo de escribe, Javier, escribe tú, no sé qué, de ti mismo, es que no me sale. No, no me sale, no me he educado por ahí, no, o sea, eso no lo he aprendido. O sea, no a lo mejor es una postura también de modé. No es de modé, es mi forma de ser. O sea, no, en fin. Vale, gracias. Tiene que ser, seguro que es tu forma de ser, pero ya te digo yo, y bueno, insisto en que los participantes que han hablado te conocen infinitamente mejor que yo, pero yo creo que la radio en España, la historia de la radio en este país sería otra bien distinta de no ser por ti. Bueno, es que hay muchos. Oye, no, perdona. Por supuesto que habrá, por supuesto que hay muchísimos profesionales de la radio que han dejado una huella imborrable e inolvidable, pero una es la tuya. Y hasta ahí podemos leer, Juante. Hay una cosa que sí me ha gustado en las últimas semanas. Algún profesor de universidad, de la Facultad de Comunicación de Madrid, de algunos otros lugares, me han dicho que es un libro que se ha convertido en un libro muy importante, esencial para conocer la historia de la radio de los últimos 50 años. Yo hablo de 40, pero en el epílogo dedico 20 páginas casi a hablar de los últimos 10, de la evolución que ha habido y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Por eso hablamos de 50 años de radio. Entonces, me han dicho que es muy importante y lo asumen como un libro, un material para estudiar y para analizar. Por eso, en las facultades, eso también lo dijo Ángel, me lo ha comentado a una reunión que hemos tenido, Gorka Zumeta, el comunicador. Bueno, yo lo agradezco y entiendo que sí, efectivamente, o sea, vamos a ver, más allá de mi propia modestia, yo entiendo que hay una gran parte de material que plasmo ahí, que cuento ahí, que es muy importante conocer para saber cómo ha sido la evolución de la radio en los últimos 40 o 50 años. De momento, hay momentos que recuerdo el carrusel deportivo, como los inicios, no sé qué, hago varios feedback al pasado y cómo ha ido siendo la evolución del medio, ¿no? Y sí, entiendo que, pero vamos, independientemente de eso, tanto como decir que según una obra trascendental, bueno, pues lo agradezco, me conmueve, pero, en fin, pues me siento valorado. Manu, ¿has vuelto a pedir la palabra o soy yo? Tiene el micrófono cerrado, Juan de. Ahora sí. Sí. No, he pedido la mano, pero aunque no te lo creas, porque estas cosas no las suelo hacer contigo, para echarte un capote. En cuanto a tu humildad, ¿sabes? Y creo que podemos estar de acuerdo muchos de los que hemos intervenido. Somos muy afortunados y te incluyo en el grupo de afortunados, ¿no? Somos que también afortunados por haberte conocido y todo lo que has hecho por nosotros. ¿Sabes lo que pasa? Que hemos vivido o hemos tenido la suerte, esto me lo dijo un día Javier Casal, que está todavía en la cadena SER, una mañana de estas de matinal de fin de semana desayunando me decía, pues tú te das cuenta de lo afortunados que somos y era un tiempo de cambios en la SER. Y yo le decía, joder, afortunados, si esto es un caos, no sabemos qué va a pasar. Y él me decía, sí, pero tú y yo siempre diremos que vivimos la mejor época de la SER. Y vivir la mejor época de la SER es poder estar con Iñaki Gabilondo, con José Ramón de la Morena, con Manolo Lama, con Gemma Nierga, con Ferreras, con una serie de iba a decir estrellas, pero no me gusta decir estrellas, sino... No, profesionales. Profesionales tan grandes y que simplemente te ponías en la pecera y mirabas y ya te ibas con 3 cursos de periodismo aprobados, simplemente mirando. Yo siempre digo que para mí Manolo Lama era sentarme a su lado y era aprender simplemente mirando cómo trabajaba. Ya no te cuento trabajando con él.
Y eso ha hecho que muchos de esa generación que estábamos ahí, que lo vivimos, pues que estábamos tan deslumbrados, con razón, de lo que teníamos por delante, que siempre nos hemos considerado que estábamos 3, 4 o 5 pisos por debajo de esas estrellas. Esto es bueno más que malo, porque puede ser malo decir, bueno, es que nunca llegaste a nada. No, no. Tuve la suerte de estar con esa gente y eso es lo que lleva a la humildad en gente como Juan de Dios, que si esto lo cuenta Javier Ayuso y yo, que estuvimos a 13 años, fíjate, 50 años, todo lo que pasó por ahí, cómo evolucionó, cómo creció y qué grandes profesionales pasaron y dejaron huella en Juan de Dios para que él no se considere tan importante. Es muy importante Juan de Dios, pero supongo que en el cerebro se te queda siempre eso, ¿no? Soy muy importante, pero no soy tan grande como estos, por lo tanto, prefiero la humildad. Hala, vale, gracias. Te has ganado una caña. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Para seguir terminando, de lo que decía Manu, somos privilegiados porque hemos vivido una época trascendental en la radio y en la evolución. Lo mismo lo hemos comentado algunas veces, aunque ahora no se ha incorporado, pero hemos hablado antes del micrófono cerrado con Luis Marino, pasaba con él. En el mundo de la música ha sucedido exactamente igual. Hemos trabajado en la música en los años fundamentales y esenciales, desde los 60 hasta el comienzo del siglo XXI. Se ha producido tal cantidad de movimiento que hemos sido privilegiados por ser, no ya testigos, sino en muchos casos protagonistas. A mí nadie me quita, por ejemplo, el haber visto a Neil Diamond en París, a Rod Stewart y Dr. Philwood en Londres, a haber conocido a Patti Smith en Barcelona, a Chicago. O sea, estar en contacto con esa gente, o sea, empaparte de todo eso, te hace ser un privilegiado. Por eso yo agradezco al medio todo lo que me ha dado. Y gracias a todos vosotros por este rato de charla. Por mi parte, no sé qué más decir. Nada, Juan de, gracias a ti, gracias a todos, de verdad. Me sumo al agradecimiento de Juan, de los que habéis participado durante este evento. Juan de, seguimos en contacto. Lo que necesites, aquí tienes a la editorial y a seguir vendiendo muchos ejemplares y enhorabuena. Un abrazo. Muchas gracias. Otra para vosotros.